Desde los albores de la humanidad, el tiempo ha sido más que una medida, sido un misterio. Los días nacen y mueren como olas sobre la arena, y sin embargo, en su ritmo oculto, el hombre ha buscado siempre la voz de lo eterno. Para el pueblo de Israel, el tiempo no era una sucesión de horas, sino un lenguaje divino. Cada ciclo, cada luna, cada estación contenía una enseñanza, un recuerdo y una promesa. El calendario de las fiestas judías no surgió de la necesidad humana, sino de un mandato del cielo. Dios mismo las estableció, no como simples conmemoraciones, sino como encuentros entre lo eterno y lo temporal. Cada fiesta es una cita divina, en la que la humanidad recuerda su origen, su destino y su dependencia del Creador. Las antiguas celebraciones de Israel son, en realidad, los latidos del tiempo sagrado. En ellas resuena la voz de los profetas, el clamor de los pueblos errantes, la gratitud de los campesinos y el fuego de la fe que ha sostenido a un pueblo a través de los siglos. Y así, mientras el mundo cambia y las generaciones pasan, las fiestas permanecen. Son señales perpetuas de una alianza que no se rompe, recordatorios de que el cielo sigue hablando y que la historia de Israel no es solo la historia de un pueblo, sino la historia de la relación entre Dios y la humanidad. En esta travesía, recorreremos el calendario sagrado, desde la Pascua hasta los tabernáculos, descubriendo cómo cada una de estas celebraciones marcó no solo los días del pueblo elegido, sino también la conciencia espiritual del mundo entero. La Pascua, en el corazón de la noche egipcia, cuando el viento del desierto soplaba sobre las casas de los esclavos, nació la primera gran fiesta de Israel. La Pascua no comenzó como una celebración, sino como un acto de fe en medio del miedo. Los hebreos, tras siglos de opresión, esperaban la palabra de libertad. Moisés había hablado, y el faraón había endurecido su corazón. Pero el juicio del Señor estaba próximo. Dios ordenó a su pueblo que sacrificara un cordero sin mancha, y que su sangre marcara los dinteles de sus casas. Esa noche, el ángel de la muerte recorrería Egipto, y solo aquellas casas señaladas serían preservadas. Fue el nacimiento de una señal eterna, sangre como símbolo de protección, el sacrificio como precio de la redención. Cuando el amanecer llegó, el grito de Egipto se mezcló con el paso apurado de los hebreos. La esclavitud había terminado. En esa madrugada nació la libertad de un pueblo, y con ella, el principio de su identidad espiritual. La Pascua no era solo una salida geográfica, era el despertar de la memoria. Con el tiempo, cada generación de Israel repetiría el rito, comiendo el cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. Pero más allá del rito, cada Pascua recordaba una verdad profunda, que la libertad del cuerpo no basta si el alma sigue esclava. La Pascua es, desde entonces, la memoria de que toda opresión tiene su fin ante la fidelidad de Dios, y que la historia humana está escrita con intervenciones divinas. En el templo de Jerusalén, siglos después, las multitudes subirían para ofrecer sus corderos pascuales. El aire se llenaba de incienso, de oraciones, de gratitud. Era una fiesta de familia y de nación, pero también de eternidad. Cada padre contaba a sus hijos: fuimos esclavos, y el Señor nos liberó con mano fuerte. Así, la historia no se leía, se vivía. El rito se hacía palabra, y la palabra, legado. En la Pascua, el tiempo se detiene. Cada año, el pueblo vuelve a aquella noche del Éxodo, a la frontera entre el dolor y la esperanza. Y en el corazón de esa memoria, el hombre recuerda que Dios es el Señor de la historia, y que el paso de la muerte sobre Egipto no fue el fin, sino el comienzo de una promesa que aún resuena en la eternidad. A los panes ácimos. Apenas despuntó el alba tras la primera Pascua, los hijos de Israel partieron de Egipto con prisa. No hubo tiempo para esperar que la masa fermentara, ni para mirar atrás. Llevaban consigo lo esencial en sus familias, sus animales y el pan sin levadura. Ese pan sencillo, tosco y rápido de preparar, se convertiría en un símbolo eterno. Dios ordenó que, durante 7 días, comieran pan sin levadura. Era una orden práctica, pero también una enseñanza profunda. La levadura, en su lenta expansión invisible, representaba la corrupción, la mezcla, lo que hincha y descompone. El pan sin levadura, por el contrario, era pureza y urgencia,
el alimento de los que parten sin vacilar, el pan del camino, el sustento de los que obedecen antes de comprender. Con el paso de los siglos, la fiesta de los panes ácimos se unió inseparablemente a la Pascua. Ambas marcaban el inicio del calendario religioso de Israel, la redención y la purificación. El pueblo, recordando el Éxodo, limpiaba sus casas de toda levadura. Cada rincón era inspeccionado con cuidado. Cada amigallá o hechiradau, como si en ese gesto físico se limpiara también el corazón. Era un tiempo de introspección, de búsqueda interior, de renovación espiritual. En los tiempos del templo, las familias subían a Jerusalén con panes sin levadura, ofrendas de harina y vino, y el recuerdo vivo de aquel éxodo. El aire olía a trigo tostado y a fuego sagrado. Los sacerdotes levantaban las ofrendas, y el pueblo entonaba salmos antiguos, palabras que habían cruzado los desiertos del tiempo. Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Pero en realidad, Yag HaMetzot no era solo una memoria del pasado, era también un recordatorio para cada generación. El alma humana, como la masa, tiende a inflarse con orgullo, y solo cuando se retira la levadura del ego, el hombre se hace puro para caminar hacia la promesa. El pan sin levadura es el pan del viaje, es el alimento del que deja atrás sus seguridades y avanza hacia lo desconocido, confiando en que el Señor abrirá camino donde no lo hay. Por eso, cada año, cuando las familias judías comen la matzá, no solo recuerdan la prisa del éxodo, recuerdan también que la libertad no es un evento, sino un camino que se recorre cada día, con humildad y fe en las primicias. Tras la siembra y la espera, cuando las primeras espigas asomaban doradas en los campos de Israel, llegaba una nueva cita con el cielo en la fiesta de las primicias. En los tiempos antiguos, la tierra era el espejo de la fidelidad de Dios. En cada grano que brotaba, cada fruto que maduraba, era una respuesta divina al trabajo del hombre y a su oración silenciosa bajo el sol. Bikoram era la fiesta del agradecimiento, pero también de la entrega. El pueblo debía tomar los primeros frutos de la tierra, las espigas de cebada o de trigo, los racimos de uvas, los higos, las granadas, y llevarlos ante el Señor, al templo de Jerusalén. No era un tributo obligado, sino un acto voluntario de gratitud. Se ofrecía lo primero, no lo sabronti, era una confesión pública. En todo lo que tengo, procede de ti. El pueblo llegaba con procesiones festivas, cantando los salmos del ascenso. Subiré al monte del Señor. A los sacerdotes recibían las ofrendas y las elevaban delante del altar. Las espigas ondeaban bajo la brisa, como si saludaran al cielo. Era un espectáculo de fe, una coreografía sagrada en la que la tierra y el hombre se encontraban ante su Creador. Pero en el corazón de Bikorem había un misterio más profundo. Ofrecer las primicias era también una declaración de confianza. El campesino entregaba los primeros frutos antes de tener asegurada toda la cosecha. Era un gesto audaz de fe al reconocer que la abundancia no depende del esfuerzo humano, sino de la bendición divina. En aquel rito se escondía una enseñanza eterna. La verdadera prosperidad no está en acumular, sino en ofrecer. En los días antiguos, cuando el sacerdote alzaba las primeras espigas, todo Israel recordaba que el mismo Dios que había abierto el mar también hacía germinar la semilla. Bikurim es la fiesta de la gratitud y del comienzo. Cada año recordaba al pueblo que el trabajo humano es sagrado cuando se ofrece a Dios, que toda cosecha, antes de ser posesión, es promesa, y que el que agradece lo primero, prepara su corazón para recibir lo eterno. Por eso, cuando los antiguos israelitas regresaban del templo, sus rostros brillaban con una alegría serena. Habían reconocido que la tierra, el fruto y la vida misma eran dones del Señor. Así, las primicias no eran solo un acto agrícola, eran un pacto entre el hombre y el cielo, un canto de fidelidad entre la creación y su Creador. Pentecost, 50 días después de la Pascua, cuando la primavera había madurado en abundancia y los campos se cubrían de espigas doradas. El pueblo de Israel celebraba Shavuot, la fiesta de las semanas. Era el tiempo de la cosecha del trigo, el tiempo de los frutos maduros y del perfume del campo que ascendía como incienso hacia el cielo. Pero Shavuot no era solo una fiesta agrícola, era el recuerdo del encuentro más alto entre Dios y su pueblo. Según la tradición,
Fue precisamente en esos días cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí. El cielo se llenó de truenos, el aire tembló con relámpagos, y una nube espesa cubrió la montaña. El pueblo, reunido al pie del monte, escuchó la voz de Dios que hablaba desde el fuego. Fue el día en que la ley fue entregada, el día en que una nación entera se convirtió en pueblo del pacto. Shavuot, por tanto, no es solo la fiesta de la cosecha del trigo, es la cosecha del Espíritu. Así como la tierra produce fruto bajo la lluvia y el sol, el alma humana da fruto bajo la luz de la revelación divina. La Torá, dada en el Sinaí, fue el alimento espiritual de una nación, el pan eterno que sostenía su identidad y su destino. En tiempos antiguos, los israelitas subían al templo con ofrendas de pan preparado con la nueva harina. A diferencia de las fiestas anteriores, estos panes sí contenían levadura. Era un símbolo de plenitud, de madurez, de alegría. La cosecha estaba completa. La tierra había dado su fruto, y el hombre podía presentarlo ante Dios con gratitud. Durante la lectura pública de la Torá, los ancianos del pueblo recordaban que el pacto no era solo con los que estaban allí presentes, sino también con las generaciones que aún no habían nacido. Así, Shavuot se convirtió en una celebración de la memoria y la promesa. La memoria de un fuego que habló y la promesa de una alianza eterna entre el cielo y la tierra. Cada año, los sabios recordaban que en el Sinaí, el pueblo escuchó no solo mandamientos, sino una melodía divina que resonaba en toda la creación. Porque cuando Dios habló, no habló solo a Israel, habló al universo entero, recordándole que la ley y la vida no están separadas, sino unidas por la misma luz. En ese fuego que descendió sobre el monte, el hombre aprendió que la libertad no basta sin propósito. La Pascua había liberado al pueblo de Egipto, pero Shavuot le dio el sentido de esa libertad, al servir al Señor en espíritu y verdad. Por eso, hasta hoy, Shavuot es la fiesta de la palabra revelada, de la sabiduría que da forma a la existencia. Es el día en que el cielo entregó su conocimiento, y la humanidad recibió el don más grande, el orden divino grabado en el corazón del hombre en las trompetas. Con el paso de las estaciones, los campos se marchitan y los días se acortan. El calor del verano da paso a los vientos del otoño, y en medio de ese cambio, Israel celebra una de las fiestas más solemnes y misteriosas, Yom Teruah, el día de las trompetas. Al amanecer del primer día del mes séptimo, el sonido del shofar, el cuerno de carnero, atraviesa el aire. No es una melodía suave, es un clamor que despierta las almas. Su eco resuena por los valles, por las murallas y las casas, llamando a todos a recordar, a mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Yom Teruah marca el inicio del nuevo año espiritual, conocido como Rosh Hashanah. Es el comienzo del ciclo de juicio y misericordia, un llamado a la introspección. El toque del shofar no anuncia una fiesta de alegría inmediata, sino un despertar del alma. Es el sonido que separa el pasado del futuro, el grito que abre las puertas del tiempo. En los antiguos días del templo, los sacerdotes soplaban los shofares en los atrios sagrados, y el pueblo se postraba en silencio. Cada toque tenía un significado, uno para recordar la creación, otro para invocar la misericordia, otro para anunciar el juicio del Señor. En el sonido del cuerno de carnero recordaba también el sacrificio de Isaac, cuando Dios proveyó un carnero en lugar del hijo prometido. Era un recordatorio de que la vida es preservada por la obediencia y por la fe. El shofar era, y sigue siendo, la voz sin palabras de la oración. No necesita idioma, ni canto, ni verso. Es el alma humana gritando hacia el cielo, el eco del espíritu que reconoce su fragilidad y su esperanza. Los sabios decían que el sonido del shofar tenía el poder de quebrar el sueño del corazón, de despertar al hombre de su indiferencia espiritual. Porque Yom Teruah no es solo el inicio del año, es el despertar del alma ante el juicio de Dios. Es el recordatorio de que el tiempo pasa, que la vida es breve y que solo el arrepentimiento sincero da al alma su verdadera luz. Durante este día, las familias se reunían, el pan se endulzaba con miel y se compartían manzanas como símbolo de esperanza en un año nuevo. Pero en el fondo de esa dulzura
se ocultaba una pregunta silenciosa. ¿Será este el año en que el corazón despierte del todo? Yom Teruah enseña que no hay sonido más sagrado que el del alma que retorna. Cada toque del shofar es una nota en la sinfonía del arrepentimiento, un recordatorio de que el hombre no fue creado para la rutina, sino para la eternidad, el día de la expiación. 10 días después del sonido del primer shofar de Yom Teruah, llega el día más temido y al mismo tiempo el más sagrado del calendario hebreo, An Yom Kippur, el día de la expiación. En este día, el pueblo entero se detiene, el bullicio de los mercados cesa, las manos dejan de trabajar, los caminos se vacían, Israel entero entra en silencio. Es el día en que el hombre mira de frente a su Creador y se recuerda que la vida pende del hilo invisible de su misericordia. En los tiempos del templo, la escena era sobrecogedora. Solo una vez al año, el sumo sacerdote atravesaba el velo del santuario y entraba al Santo de los Santos, donde reposaba el Arca de la Alianza. Llevaba consigo la sangre del sacrificio, símbolo de purificación y vida. Allí, en la penumbra, entre el humo del incienso y el temblor del corazón humano, pronunciaba el nombre inefable de Dios, intercediendo por el perdón de toda la nación. Afuera, el pueblo aguardaba en ayuno y oración. Nadie comía, nadie bebía. El alma debía estar desnuda ante el juicio. Las ropas blancas simbolizaban la pureza anhelada, la esperanza de que el Señor borrara las faltas del año. Era un día de lágrimas, pero también de esperanza, porque en la humillación del espíritu se revelaba la grandeza del perdón. El significado de Yom Kippur iba mucho más allá del rito. En su esencia, era una cita entre el alma y la verdad. El hombre debía confesar no solo sus errores externos, sino también los secretos del corazón. Los sabios enseñaban que el arrepentimiento sincero podía cambiar el decreto del cielo, que la misericordia de Dios es mayor que el juicio, y que la puerta del perdón siempre está entreabierta para quien regresa. En el atardecer de Yom Kippur, cuando el sol se oculta y el último sonido del shofar resuena sobre la ciudad, el silencio se transforma en alivio. El pueblo se abraza, se bendice mutuamente, con un mismo deseo, que seamos sellados en el libro de la vida An. Porque ese es el misterio de este día. No se trata solo de pedir perdón, sino de ser transformado por el An Yom Kippur. Enseña que la santidad no consiste en ser perfecto, sino en volver, una y otra vez, al camino de Dios. Es el día en que el cielo toca la tierra y recuerda a los hombres que incluso en la caída hay esperanza, y que la misericordia es el verdadero rostro del Señor. Los tabernáculos, tras el ayuno y el perdón, llega la alegría. La tristeza del alma se convierte en gozo, porque el perdón abre el corazón a la gratitud. Así comienza Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pueblo de Israel deja sus casas y habita durante 7 días en chozas cubiertas de ramas, llamadas Sukkot, es una de las celebraciones más antiguas y coloridas de la historia hebrea. Tiene su origen en el tiempo del desierto, cuando los hijos de Israel vivieron en tiendas durante 40 años, sostenidos por el maná del cielo y la presencia de Dios que los guiaba con nube y fuego. Sukkot es la memoria de ese peregrinaje, pero también una declaración viva. La vida humana es una morada pasajera, y solo la presencia del Señor da sentido a la existencia. En los días del templo, Jerusalén se convertía en una ciudad de chozas. Los techos, los patios, las colinas cercanas se llenaban de cabañas adornadas con ramas de palmera, frutas y telas bordadas. El pueblo dormía bajo el cielo abierto, mirando las estrellas, recordando que así habían dormido sus antepasados. Los niños reían, los ancianos contaban historias del desierto, y los sacerdotes tocaban los instrumentos sagrados mientras las ofrendas eran presentadas. Cada día de la fiesta, los fieles tomaban el lulav, un ramo compuesto por palma, mirto y sauce, junto con el jetrak, un fruto amarillo de aroma intenso. Los levantaban en oración, agradeciendo por la cosecha y por la fidelidad divina. Era una danza de gratitud, un rito de alabanza por la provisión del Señor a la tierra. Había dado su fruto, y el pueblo respondía con alegría. Pero el corazón de Sukkot era más profundo. No se trataba solo de recordar la travesía del desierto, sino de reconocer que toda vida humana
es un viaje. Las chozas frágiles recordaban que nuestras casas, nuestros bienes y nuestras certezas son efímeras. Solo la presencia de Dios, esa nube luminosa que acompañó a Israel, permanece para siempre. En la liturgia de Sukkot se repetía una frase de esperanza: y se alegrarás delante del Señor tu Dios, porque la alegría, en la tradición hebrea, no era un lujo, sino un mandamiento. El gozo era la forma más pura de adoración, la respuesta natural de un corazón que sabe que ha sido perdonado y sostenido. Sukkot era, por tanto, la culminación del ciclo espiritual. Después de la liberación pascual, la purificación panes ácimos, la gratitud primicias, la revelation Shavuot, el despertar trompetas y el perdón expiación en. Llegaba la presencia, el descanso en la morada de Dios. Los profetas vislumbraron en Sukkot un anuncio del futuro, el día en que todas las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Señor. En ese día, dicen, no habrá guerra ni exilio, sino un solo tabernáculo eterno, donde la humanidad habitará bajo la sombra de su gloria. Por eso, cuando la fiesta concluye y el pueblo regresa a sus hogares, queda un eco en el corazón. Cada casa, cada vida, cada alma, sea también una sukkah, una morada abierta al cielo, donde Dios pueda habitar. El tiempo de Dios, el calendario sagrado de Israel, no es una simple secuencia de celebraciones, es un mapa del alma humana, un viaje desde la esclavitud hasta la presencia divina. Cada fiesta, en su esencia, es un paso en el camino de retorno hacia el Creador. En la Pascua, el hombre recuerda que la libertad comienza con la fe. En los panes ácimos, que la pureza es la condición del camino. En las primicias, que todo lo recibido debe volver agradecido a su fuente. En Pentecostés, que el conocimiento divino es el pan del Espíritu. En las trompetas, que el alma debe despertar del sueño y escuchar el llamado del cielo. En el día de la expiación, que el perdón es más fuerte que el juicio. Y finalmente, en los tabernáculos, que la vida solo encuentra reposo bajo la sombra de Dios. El pueblo de Israel aprendió a medir su tiempo no por las estaciones del sol, sino por los encuentros con su Señor. Y a través de los siglos, ese legado sigue vivo. Porque cada celebración habla también de nosotros, del ser humano que busca sentido, del alma que anhela volver al principio, de la chispa divina que aún respira en la historia. El calendario hebreo no pertenece solo al pasado, es un espejo de la eternidad que sigue reflejando la relación entre Dios y el hombre. En cada generación, las trompetas del Espíritu vuelven a sonar, los corazones se purifican, los pueblos peregrinan, y la voz del Eterno sigue diciendo: este será un estatuto perpetuo para todas tus generaciones. Así, las fiestas judías no son reliquias antiguas, sino portales hacia lo sagrado. Son la prueba de que el tiempo no destruye lo que fue tocado por la eternidad. Cada una de ellas guarda en su silencio la promesa de que un día, cuando todo se cumpla, el mundo entero celebrará en una sola fiesta la del encuentro final entre la humanidad y su Creador. Si este viaje por la historia sagrada del pueblo de Israel te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que ame las huellas del misterio y la fe en la historia. Porque recordar las fiestas del Señor es recordar que Dios aún camina en medio del tiempo y que cada celebración, cada palabra, cada nota del shofar nos llama a mirar hacia lo eterno.